Hola, Hola Gaby, hola Landa, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Te veo muy bella, arreglada, y yo aquí como una loca con el ventilador justo enfrente. Así que si ves un efecto Beyoncé, es porque tengo el ventilador. No, estás preciosa, súper natural y la verdad es que con este calor no podemos hacer mucho. No, no se puede, no se puede. Bueno, primero darte, vamos, la gente se está conectando, darte las gracias por aceptar mi invitación en este microproyecto que estoy llevando a cabo, siguiendo mi corazón y mi instinto periodista que necesita ponerse a trabajar. Y pues para poner un poco en contexto a tu audiencia que se está conectando ahora, pues este programa de entrevistas en vivo que hago todos los lunes a las 9 de la noche, hora España, en la que entrevisto a personas que bien sea con el contenido que comparten, sus historias personales, proyectos, pues nos ayuden a llevar una vida mucho más consciente, conectados con realmente nuestro propósito, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras sensaciones y por ende llevar una vida mucho más coherente y balanceada. Y bueno, hace un tiempo que te sigo y me encanta el trabajo que haces con las mujeres. Bueno, aprovecho la oportunidad quería conocer un poco más la gente de mi audiencia que te conozca un poco más y hablar un poco pues sobre esta labor que estás llevando a cabo con las mujeres, que creo que hoy en día es tan importante, no solo para las mujeres, sino para toda la sociedad, ¿no? Porque sanando a las mujeres, pues sanamos todos. Sí, bueno, me encanta lo que estás haciendo porque la verdad es que hay tanta gente haciendo cosas buenas que mientras más lo repliquemos, mejor para nosotras. Hay una enseñanza básica que es que tú no tienes que preocuparte por nadie más. Si tú creces por ti, sigues tu propósito, sigues tu deseo, eso ya es bastante para la humanidad. Y creo que estás haciendo eso muy lindo, porque esto que hemos estado conversando es muy sentido el proyecto y te agradezco entonces la invitación y por supuesto cuenta conmigo para lo que podamos apoyar. Gracias, gracias, gracias. Pues bueno, como primera pregunta, y incluso hasta para mí misma, ¿no? Y para la gente que está ahora escuchándonos, eh, ¿cuál es el abordaje que tú haces de la feminidad? Hablábamos antes del live sobre el tema de los arquetipos de Jung, ¿no? Entonces, de manera muy simple, ¿qué significa, ¿no? ¿Cuál es esta teoría de los arquetipos y qué significa para la mujer este abordaje, ¿no? De su propia feminidad a través de esta teoría de Carl Jung? Bueno, mucha agua ha corrido bajo el río desde 1919, que fue la primera vez que él lanzó esta idea, ¿no? Algo que él, por supuesto, venía madurando desde niño. Por cierto, el cumpleaños de Jung fue ayer o antes de ayer. Entonces, un personaje súper especial porque un poco lo que estamos hablando, él se basó en sí mismo para madurar esta teoría. Entonces, él empezó obviamente con todo su trabajo científico, junto al gran Sigmund Freud, rompieron, etcétera, etcétera, pero es realmente cuando viejo, después de que toma la valentía de salirse de lo establecido, cuando él empieza a hacer entonces el trabajo más grande, ¿no? Entonces llevaba años y años haciéndolo, pero lo bonito es que se basaba en un sueño que tuvo cuando niño. Ok, Entonces, allí un poco la atracción que tengo yo y que tenemos varios por todo este trabajo, que obviamente yo no soy ni la primera ni la última, esto es algo que se ha hecho muchísimo tiempo y de los cuales yo bebí de muchos maestros, es eso, ¿no? Es tu crecimiento, que también últimamente está muy en boga, el camino del héroe, de la heroína, y cómo irte viendo a través de estos llamados arquetipos, que hay muchas maneras de llamarlo, pero no son más que imágenes ancestrales que están en ti y ok, que se actualizan con tu vivencia, con lo empírico. Entonces, obviamente uno reconoce, qué sé yo, los cuentos de hada, el héroe, el viejo sabio, la reina, el rey, la princesa, el villano, el Joker, el jugador. Uno los ve, pero realmente cada época lo va actualizando y nosotros mismos, con nuestra experiencia, lo vamos actualizando. ¿y están todos dentro de nosotros o nos conectamos más con unos que con otros? Te conectas más con uno que con otro.
El trabajo, el abordaje de Mujer Mandala es que puedas saber que todas esas energías te pertenecen y que una vida consciente se basa en reconocer esas fuerzas, la fuerza que me rige hoy, porque tú naces con un arquetipo y no lo puedes negar, pero que tú nazcas con ese arquetipo o con esa energía no significa que las otras no se van a trabajar. ¿Y de qué, Entonces, de qué define que nazcas con un arquetipo u otro? mira, lo que se dice, lo que dice Jung, por ejemplo, es que eso es preconcepción, precultura, mejor dicho, no preconcepción porque ahí nos vamos a otras teorías que no tienen que ver con él, aunque él también las manejaba, sino que hay como un programa en cada ser humano y se desarrolla de acuerdo con sus circunstancias o incluso también de acuerdo con sus vicisitudes, con sus problemáticas. Entonces, ese programa es hereditario, pero no hereditario en el tema de que mi mamá me legó esto, sino que la cultura colectiva los guarda y en mí aparecen porque es mi legado. Definitivamente, por supuesto, mi mamá me va a moldear, mi papá, el colegio, los mensajes que recibo, pero yo los voy a pasar por ese tamiz interior. Por eso es que tú y yo podemos ser hermanas criadas por la misma madre, o podemos ser dos personas que no se han visto en la vida y son o absolutamente diferentes o igualitas. Eso a mí me ha pasado, no sé si te ha pasado a ti eso de que somos separadas al nacer. Cuando Totalmente, llegas a una persona, totalmente. bueno, entonces eso significa que nos comunicamos como a ese nivel más etéreo, más superior, que tiene que ver no con un linaje de familia, aunque eso importa, sino de algo como una especie de hermandad espiritual, más allá, que es lo que es en el fondo lo arquetipal, algo muy arcaico, muy telúrico. Y bueno, eso fue una de los problemas que tuvo en sus inicios de esta teoría, que era como muy esotérica, Ujú. y es lo que te digo, él tuvo la valentía de dedicarse a esto, pero ya viejito. Y Y una después de cosa, él, hay arquetipos, a ver, no quiero utilizar, enfrascarme en la palabra buenos o malos, ¿no? Pero yo creo que la energía se puede presentar de una manera positiva o quizás un poco más, ¿no? Orientada más a una parte sombría, ¿no? Estos arquetipos tienen esta dualidad. sí, claro, a mí me gusta, yo hablo de iluminado o en sombra. Ok. Y a veces ni siquiera es que en sombra, sino que la sombra no, es un arquetipo, de hecho, entonces nos ayuda a entendernos. Los arquetipos que trabajamos en Mujer Mandala, que son legados por esta tradición y que ha trabajado, por ejemplo, Madonna Colbert a partir de Tony Wolf, que fueron las que dijeron, ok, esta teoría de Jung existe, pero es como todavía muy masculina. Ok. Las mujeres, ¿cómo es que lo sienten? Entonces, crearon el esquema de el cuaternario, la cuaternidad, que es la madre o la creadora, mejor dicho, porque todas somos madres, aunque no tengamos hijos biológicos, pero tenemos el potencial de crear. Entonces tú, en luz, eres una creadora que le da las cosas al mundo. En sombra, puede ser que pretendas manejar y manipular a los demás por lo que tú le das. Y fíjate que eso es algo que vemos cotidianamente, ¿no? De hecho, las telenovelas lo explotan, ¿no? Sí, El sí. teatro lo explota. Otro arquetipo que tenemos es el de la guerrera o el de la amazona, la emprendedora, que en luz es todo esto, ¿no? Aguerrida, o sea, soberbia en el término de imponente, ¿no? Que defiende a los otros, pero en sombra puede hacer daño, puede pisotear, puede ser autoritaria. Está Castradora. está la musa, que es uno de mis arquetipos, bueno, no te voy a decir que los favoritos, porque como te digo, todos tienen que buscar un equilibrio, ¿no? Pero la musa ha sido como muy pisoteada por la cultura, porque nosotros o somos santas o somos... Entonces a la musa se le ha reconocido por esa vía, pero la musa es nuestra energía creativa. O sea, la musa es nuestra energía de vida. Entonces, si nosotros queremos dormir en la musa, no bailamos, no nos divertimos, que es algo que yo descubro a veces en los talleres y en los retos gratuitos que hacemos. Yo hago retos gratuitos solamente para que las mujeres reconecten con la que les gusta escuchar música, por ejemplo. Entonces hay veces que hasta eso se nos olvida, los pequeños placeres por la crianza que nos dieron, por la religión a la que estamos adscritos, etcétera, no son bien vistos. Entonces lo ponemos en la sombra, pero imagínate, no tenemos la chispa de la vida. Y el Exacto. cuarto tipo es el de la chamana, que en sombra puede despegarse del piso, ¿no?
puede no ser productiva económicamente, materialmente, tener ese tipo de problemas, incluso llegar a la depresión, a la psicopatía, pero tener una chamana en casa es una mujer que te guía, que te sostiene, que te enseña cosas, que puede. Entonces, como tú ves, allí tenemos los cuatro, digamos, las polaridades, porque eso se convierte en muchos Pero arquetipos. podrías decir que estos cuatro son los que están relacionados más con la mujer. Sí, esto es un poco el tema de los cuatro, de las cuatro energías, de la emoción, la razón, la intuición y el cuerpo. Y ellos son energías psíquicas que configuran la cuaternidad. Y lo vemos en lo arquetipal de esta manera. Entonces, fíjate, tú allí puedes, de alguna manera, las personas, las chicas que nos están escuchando, pueden sentir, mira, que me resonó más de lo que acaba de decir Holanda, bien sea por sombra o por luz. Porque bueno, como te decía, Exacto, nuestra vivencia se compone de esas cosas y hay veces que a través de las sombras es que llegamos al conocimiento. Y eso es una de las cosas exactamente. más bonitas Como quien que dice, no sé si fue John, que dice que el mismo que nos hiere es el que nos sana, ¿no? sí, el sanador herido, y cuando nosotras solemos empezar esta ruta, empezamos desde una herida. Sí. La relación con la madre, ¿no? La ruptura del placer, esas heridas son las que nos llevan por el camino muchísimas veces. Y entonces, nuestro primer paso, una cosa que conversamos en estos días, es transitar ese camino lunar, ¿no? De lo que no queremos ver, porque queremos ser lideresas de un mundo y de pronto nos damos cuenta que esa luz no es propia, que es impostada. Entonces empezamos a tocar esa historia, nuestra memoria, nuestra herida, y empezamos a transitar un camino lunar, que es importante para reconectar lo femenino, para reconectar las cosas que no valoramos. Que Que normalmente se normalmente detona por una situación normalmente complicada, ¿no? Un trauma una ruptura, yo me doy cuenta de que lo que he hecho hasta ahorita, a pesar de que me pueda gustar, no me ha llenado. O siento que no he sido, no he dado todo lo que puedo dar al mundo y que esto es insuficiente para mí. Entonces, allí inicio el camino de la heroína muchas veces. Pero me doy cuenta que miro hacia atrás y todos esos logros, todos esos mentores me componen. Pero tengo que transitar mi camino por el bosque o por la noche. También lo encontramos en las novelas de caballería, en los grandes mitos. Nosotros trabajamos, por ejemplo, el mito de Perséfone, que es esta diosa griega que era una jovencita, muy unida a su madre Deméter, y después está unida, o sea, la rapta nada más y nada menos, imagínate toda la primavera, la belleza y la sensualidad de la primavera, raptada por el dios de la muerte y del infierno, que es Hades. Entonces ella llega a reinar en los dos mundos. Primero llega a ser una diosa por sí misma, o sea, transita su oscuridad para volver a subir a la luminosidad. Y esa es la antigua explicación de las estaciones en la cultura occidental. Entonces, sin esa oscuridad, ella no hubiese llegado a ser quien es. Entonces, ella, como diosa, es la custodia de un conocimiento muy profundo y también es la que nos acompaña por el camino del dolor, de la compasión para llegar al conocimiento. Y eso lo transitamos todas las mujeres, aunque nos queramos adormecer, nos queramos anestesiar, nos llega a pasar a todas en algún momento. ¿Qué pasa con las personas, por ejemplo? Te lo digo desde un punto de vista incluso personal, ¿no? Que somos muy racionales, ¿no? A veces el ser muy rápido mentalmente puede ser positivo para unas cosas, pero, por ejemplo, en lo que respecta a mi trabajo personal, a mí me ha costado bajar de la cabeza al cuerpo, ¿no? Y realmente afrontar esta oscuridad no desde la parte racional, porque me di cuenta que ese no era el camino, porque más bien me llevaba a otros laberintos de los cuales más bien me enredaba más. Quizás, ¿cómo podríamos como que darle el tránsito de la sombra for dummies, ¿no? Estos libros que son como que pone la gente, no, la gente que está escuchando y que quizás le parece como que súper abstracto esto, ¿qué consejos quizás podrías dar, ¿no? a estas mujeres que entienden que tienen que iniciar un camino, pero que están como que tratando de racionalizarlo y no hayan cómo
¿no? Dar con el clavo o realmente empezar a sentir este encuentro con esta parte de ellas mismas. Bueno, no las culpo si no dan el paso, porque hay que ser muy valiente Sí, y romper con muchos programas. Por eso es que yo soy un hacker, una hacker de la feminidad. me O sea, encanta nosotros, ese superpoder. porque tenemos que primero conocer el código de la feminidad, un poco con los arquetipos que te comenté en una partecita del código, en una línea de código, para luego hackearlo y hacer funcionar el programa a tu favor, porque es que muchas veces somos mujeres y nos sentimos que malo. A mí me pasan cosas raras como la ciclicidad. Tengo que menstruar, tengo que parir, tengo que sufrir emocionalmente. Y entonces muchas veces la racionalidad que pertenece a la guerrera, por ejemplo, como función psíquica, función psicológica, te pone una armadura. Entonces es para no sentir o para no ser herida. Entonces, ¿qué pasa? Hiero yo primero. Entonces, hay muchísimos mensajes que nos manda la cultura, como que el que se enamora pierde, como que las mujeres no deben ser sometidas. Obviamente, todo eso puede tener una realidad, pero si eso implica el sacrificio de una función psíquica y de un dolor posterior, hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Entonces, cada quien tiene su mito. Ahorita cuando tú me lo comentabas, bueno, la razón, por ejemplo, tú escuchas muchísimas veces por allí, ay no, que no seas tanto la mente, no sé, pero resulta que es una función primordial a la que tenemos que Total. agradecer, por ejemplo, que podamos gestionar emociones, ¿no? Entonces, a partir del reconocimiento de ese tipo de vivencia, darte el permiso, bajarlo al cuerpo, por ejemplo, puedes, de acuerdo con lo que tú creas, con lo que tú sientas, puedes ponerte a bailar. Entonces, hay muchísimas terapias de baile. No solamente, digamos, bailar por divertir el cuerpo, que es bastante importante, ¿no? Sino también bailar con conciencia, mover el cuerpo con conciencia, que estoy despertando centros energéticos. Y el dato más importante que sacamos de esto es que las mujeres, los hombres a veces sí, a veces no, pero las mujeres no somos mente y cuerpo, no. Espíritu y cuerpo, no, eso es mentira, eso va todo junto. Entonces, esa es una de las cosas que más nos cuesta traspasar, porque nos han entrenado para ser guerreras, para ser hombres vestidos de mujer. Y por supuesto que el cuerpo dice, no, yo no soy esto, y me Claro. empiezo a escapar, y por eso a veces la maternidad puede ser tan fuerte, a veces la sexualidad puede ser incluso muy fuerte, el acercamiento a la pareja puede ser muy fuerte porque estoy llena de murallas. Y tú me preguntabas cuál es uno de los desafíos de las mujeres, y ese es Exacto. uno, ¿no? Cómo ser receptiva sin ser sumisa, cómo Exacto. ser receptiva y poderme abrir, porque la mujer recibe y da fuerza, ella recibe la fuerza sexual, por ejemplo, masculina, y la convierte en fuerza, en amor divino. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo es posible que yo haga eso? Bueno, un montón de corazas que uno se quita, pero que puede ser tan fácil como empezar por el cuerpo. De hecho, muchas mujeres pueden decirme también, es otro dolor que estuve por ahí pensando después de que Gaby me lo preguntó, Ajá. no puedo meditar, no puedo meditar, me quedo dormida o no puedo meditar, no pongo el hábito. Pero es que esa meditación que nosotros conocemos tampoco nos pertenece. Exacto. Nosotras mensualmente tenemos un momento mindfulness, o sea, mensualmente, quieras o no, sobre todo si no tenemos no estamos interceptadas por temas artificiales, ¿cómo se llama? La píldora, Anticonceptivos. exacto. Nosotros cada mes, pues, es que no puedes trabajar, es que no te puedes concentrar. ¿No te ha pasado? Que digo, "Nah, es que estoy con esto y bueno, entonces eso me crea un conflicto a mí, pero al mismo tiempo esa es una ventana que yo tengo abierta para recibir mensajes, para renovarme, para resetear el cerebro, que además está comprobadísimo el papel de las hormonas en estos momentos vitales. Y cuando además tú vas caminando y sientes el bajón, más en el cuerpo no puedes estar, ¿no? O sea, entonces es un momento de estar en el cuerpo. Hay otras que lo hacen fregando.
Ahorita por allí nos dicen que leamos las mujeres que corren con los lobos. Y Sí, eso lo dice Clarisa Pinkola Estés. Barre tu casa, aquí lo porque al tengo, barrer mira, tu casa, lo estoy utilizando de trípode. yo lo tengo por aquí atrás. Este librito, vale. Sí, que hablamos, que cada vez que tú lo lees es otro. Entonces, barrer, fregar, son cosas que nos ponen en el aquí y ahora y que nosotras rechazamos por la gran herida que tenemos de la feminidad sumisa, Sí. obviamente. Pero una vez que nosotros nos entregamos a la diosa del hogar, a la diosa del cuidado y a la diosa del autocuidado, esto empieza a fluir de otra manera. Eso es Quiero una hacerte de una las... pregunta relacionada con, y es algo que a mí me preocupa, ¿no? Y me preocupa verlo en los discursos de muchas mujeres a mi alrededor, ¿no? Porque quizás ahora con todo este tema, y es una pregunta un poco polémica y me interesa saber qué piensas al respecto, ¿no? Porque a veces se entiende que cuando hablamos de feminidad, queremos excluir o demonizar de alguna manera a la figura, a lo masculino, incluso en nosotras mismas, y luego también a la figura como del hombre, ¿no? Entonces, saber cómo diferenciar, ¿no? Y cuál es la importancia de saber cuáles son, ¿no? La diferencia y la manera de abordarlo y la importancia que tiene la figura masculina y la energía masculina tanto dentro de nosotras y luego como figura, ¿no? Y en el exterior con amigos, con compañeros, bueno, es una figura, también una pregunta muy amplia, ¿no? Porque luego está el tema, ¿no? Del patriarcado, pero ¿cuál es tu opinión al respecto, ¿no? Sobre todo en este abordaje de la feminidad, el feminismo, estos términos que a veces como que se borran, ¿no? Y que a veces se piensa que se crea separación cuando realmente yo creo que la tendencia tiene que ser a la integración, ¿no? Y desde el amor y desde que todos estamos aquí pues trabajando y aprendiendo. Ujú. Yo, yo veo que hay un momento como de, tú sabes cuando te sube la fiebre, que uno sale corriendo a tomarse una pastilla para bajársela. Lo mejor es dejarla actuar un rato, no hasta llegar a su a peligrosa, pero dejarla actuar, porque si no, no dejas al organismo regularse, no dejas reconocer el proceso y tu sistema inmune se debilita. Yo creo que estamos con fiebre, por lo tanto está bien, ¿sabes? Porque se ha iniciado el proceso de curación. Yo soy feminista y seré feminista hasta viejita. Sin embargo, obviamente, entender que hay una lucha de sexo no es feminismo. Eso es un error del lenguaje, eso es ignorancia a la gente que no se ha molestado en buscar la Wikipedia y ver que feminismo significa simplemente igualdad de derechos de las mujeres. Bien, Entonces, obviamente, las feministas son guerreras. Las feministas que conocemos son guerreras. Mira tú cómo nos hemos mantenido en esta energía hablando, ¿no? Siempre son total, las total. guerreras. Ese es mi arquetipo, mi arquetipo. Y las guerreras en ese momento que surgió con más fuerza y que quizás es lo que nos funciona más en la cabeza, están muy relacionadas con la energía masculina, es decir, a pesar de que el opresor podría parecer el hombre, porque esto es un sistema, el patriarcado es un sistema que nos oprime por igual, este, esa misma energía masculina surgió en ellas para tomar su derecho. Porque fíjate que era lo que no nos era permitido, lo que no nos permitíamos por ser mujeres. Entonces sacamos esta energía, esta fuerza masculina y efectivamente lo que sucede, hola Maripili preciosa, ¡Ay, hola, este, Mari! esto que sucede el retruque es porque efectivamente la energía femenina no fue honrada por muchos miles de años. Entonces estamos como en ese encuentro y fíjate lo rápido que hemos ido nosotras en equiparar 10.000 años, no sé cuántos, de sumisión, ¿no? Entonces, claro, es un proceso muy difícil, es un proceso con mucho dolor, hay que ser compasivas cuando vemos a estas guerreras todavía y tener miedo y tener rabia hacia el hombre, pero obviamente el hombre es nuestro hermano, es nuestro par. Ellos aprenden de la energía femenina a través de nosotras y a ser hombres a través de nosotras, porque yo me identifico con lo opuesto. Y yo también valido mi ser mujer y lo transformo y lo complemento y
con ser hombre. No estoy hablando de relaciones heterosexuales o no, que eso es otro tema, sino que somos espejos unos de otros. Eres hija de un padre. Exacto. Muchísimas hemos tenido padres fatales, pero muchísimas hemos tenido hermosos padres, hermosas parejas, hijos a los que amamos aunque los metan en la cárcel, ¿sabes? Entonces es una situación de poder validar en el fondo la energía del amor que está en el medio de esto. Y lo que tú decías, es un aprendizaje mutuo, porque ahí estaríamos hablando de otro tema, pero tú encarnas lo que tienes que venir a aprender. Igual que cuando tienes hijos, tienes que aprender del sexo de tus hijos. Entonces es súper importante que no veamos el tema de lo que es lo humano, la búsqueda, la ansia de poder con lo que es lo humano profundo, que es el amor y la compasión. Entonces es un tema delicado, pero obviamente, por ejemplo, ahora que Maripili apareció por allí, que también lo trabajamos mucho, el tema de la sexualidad sagrada nos enseña esto, nos muestra eso, como el mismo cuerpo bendice la unión que hace posible la vida, que es Exacto. lo que importa de todo. Pero en la medida en que nosotras nos amemos a nosotras y huyamos o resignifiquemos esa idea que tenemos del ser mujer, es que podemos ser espejo de una feminidad sanada que se completa dentro de nosotras mismas con la sanación de ese masculino herido. Sobre el masculino herido podemos hablar un rato largo porque también son varias fases que uno atraviesa a lo largo del autoconocimiento y del trabajo con la energía femenina, pero no podemos completar el ciclo sin retornar a nuestra madre, a la diosa, que es lo femenino, divino, global, y al masculino sagrado. Ok, Que y puede esto ser sería como que lo que hablábamos hace rato del tránsito por lo lunar, ¿no? Y luego también, antes del live, hablábamos sobre la importancia de no quedarnos allí, ¿no? Y quizás perdernos un poco, ¿no? En esas profundidades, ¿no? Y un poco también victimizarnos, porque a mí, por ejemplo, lo que me ha pasado es que cuando he llegado a estas búsquedas y he visto lo que he tenido que ver, la primera sensación que tengo, ¿no? Al enfrentar quizás esos grandes dolores o esas grandes realidades personales, ha sido de profunda tristeza, ¿no? Como que primero me siento como que estoy parada en el borde de un abismo, ¿no? Y me da como miedo. Luego después me siento súper triste y hasta me siento mal, ¿no? Me siento como que hasta lástima de mí misma y digo, uy, pero ahora qué hago con todo esto, ¿no? Y me siento como quizás dañada o siento que quizás no tengo remedio y me he encontrado, ¿no? Quizás perdida en ese sentimiento, pero siempre como que hay algo, y claro, esto ya es algo personal en cada uno y depende de cada uno. Yo siempre consigo como que esa liana para luego de hacer el camino, ¿no? Hacia la profundidad, pues volver otra vez a la superficie, ¿no? Y no quedarme luego por allá abajo, sino conseguir la energía como para decir, vale, perfecto, vi esto, ¿qué hago con esto? Pues sigo adelante o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer ese retorno, ¿no? ¿Cómo hacer ese retorno luego de hacer esta autoexploración y este autoconocimiento y la importancia luego de encarnar precisamente las partes luminosas de todos estos arquetipos que has nombrado? Bueno, primero te honro muchísimo porque lo que acabas de decir fue bellísimo. O sea, la apertura que tuviste ahorita fue en trance, precioso. Y muchos sentimos eso. Para no quedarnos abajo, porque sí lo tenemos que transitar. Hay veces que esa tristeza ni siquiera es individual, es transgeneracional. Es de otras mujeres, de muchos úteros que han sufrido y que siguen a nosotras a través del linaje de la sangre. Como te digo, nosotras, las brujas, las mujeres, venimos de grandes masacres por las que se impuso el patriarcado y eso está en nuestro ADN, en nuestros genes. Ese es el terror primitivo que tenemos. Entonces, por eso tenemos ser violadas, tenemos ser madres, inclusive son cuestiones como que tan fundamentales porque en eso se basó ese terror que se nos impuso, ¿no? Y hay que transitarlo, hay que mirarlo, hay que ser valiente. Yo lo que siempre, obviamente, voy a recomendar es que sea con una guía, con un guía.
no lo hagas sola, porque es importante pasar el río, es importante atravesar la noche oscura del alma, como se le dice en el lenguaje arquetipal. Entonces, para encarnar la mujer solar que somos, tenemos que ser unas completas mujeres lunares. Tenemos que permitirnos la vulnerabilidad, como está diciendo ahí Maripili, y tenemos que saber que esas heridas son nuestros maestros. Entonces, hay que hacer alquimia como Perséfone. Perséfone fue raptada en el infierno después de ser una princesita inocente. Entonces, imagínate todo lo que significó pasar de la absoluta luz e inocencia a todas las cosas terribles que se puede vivir con un marido fastuoso como Hades, ¿no? Pero cuando ella sube, es la reina del inconsciente. Es decir, ella conoce sus heridas, ayuda a sanar a otros sus heridas, reconoce la herida en otro y por eso es compasiva, por eso no juzga y por eso nos podemos acercar a ella a llorar. Pero también Perséfone tiene una crema mágica que te hace hermosa y eternamente joven. Así que también podemos entrar a esa crema y a esa poción y nos da el poder de crear la primavera, que es toda el despliegue de creatividad, de hermosura, de sensualidad, de De iluminar un vida. nuevo mundo para tiempo. Entonces, obviamente, hay que tener muchísimo cuidado, hay muchas escuelas, ¿no? En todo esto, tantas escuelas como personas hay para empezar. Pero hay muchas escuelas que se quedan solamente en lo lunar. Yo, por ejemplo, ahorita tengo puesto la luna porque tengo que hacer un trabajo lunar todos los meses y todos los días, luna renace. Este es el secreto de la ciclicidad. Pero hay que tener mucho cuidado con eso porque no solamente somos eso, que hemos estado muy heridas, que tenemos que trabajarlo y que es arduo y lleva su tiempo, es verdad, pero hay que saber que en algún momento vamos a sentir ese llamado a lo solar y hay que estar abiertas a ello, y este es un momento muy especial para eso energéticamente, no solamente porque estamos en julio, que es el mes de Ujú. Leo, es el mes de la Madre del Cielo, en el calendario diánico que yo sigo, es el mes de la Madre del Cielo. Entonces vas a ver que desde mayo, los católicos celebran a todas las deidades marianas. Pero en este momento es el momento de Hera, la diosa de los dioses, Ok. de María entronizada, ¿no? De Isis, que también atravesó toda la noche y es la reina total de las estrellas, las galaxias, etc. Nosotras podemos acceder a eso con conciencia. Si lo hacemos sin conciencia, es más de lo mismo. Es más de patriarcado, es más de un esquema, digamos, mainstream, ¿Y que cómo lo no hacemos con aporta. conciencia, Holanda? ¿Cómo lo hacemos con conciencia? Bueno, este trabajo primero es mirar las heridas, mirar el linaje. Nosotras practicamos, por ejemplo, en nuestro taller que se llama el retorno de la Amazona, que es eso que tú decías, ¿cómo retornamos? Es porque las Amazonas estuvieron muy heridas y condenadas. Entonces, a través del storytelling, a través de mirar tu historia y agradecer y honrar lo que te ha pasado y hacer un trabajo con el cuerpo. Tienes que trabajar tu menstruación, tienes que trabajar tu sexualidad, tienes que trabajar tu relación con otras mujeres, que es durísimo, Total, la total. herida con el padre continuamente, o la herida con el padre. Solo después de eso accedes a lo solar. Y para lo solar, pues tenemos que purificar un montón de mensajes, como el mensaje del dinero, como el mensaje del tiempo. El tiempo nos devora, que el tiempo es malo. No, el tiempo está a mi favor, siempre y cuando yo encuentre mi paso creativo y mi propósito. Si yo le estoy vibrando en mi propósito, olvídate que va a ser una tortura estar sentada 8 horas en un trabajo. Ujú. Y con el dinero que lo nombraste me parece muy interesante. ¿Qué relación tiene eso con lo solar? Sí, porque las mujeres damos y damos y damos y no recibimos. Y creemos que esa es nuestra labor. Entonces, aprender a recibir, que es la receptividad. Eso lo aprendemos, por ejemplo, a través de la sexualidad, cuando nos dejamos amar, que es una de las cosas más difíciles. Entonces, la relación entre sexualidad y productividad material es además el primer chakra, que es el de asentarse en la tierra. Tiene que ver
están perfectamente ligadas. Pero si no es necesario que tengas una pareja para practicar ritos tántricos, para hacerte Exacto. productivo, sino que, oye, de pronto, aunque no seas creyente, puedes tranquilamente pasar por una iglesia y comprar una vela, así no seas creyente, porque estás iluminando a la deidad y estás dejando algo a cambio. Entonces ella te va a dar su luz y tú estás dejándole una moneda. Entonces empezamos a entender la dinámica del dar y recibir. Eso de pronto se nos va a aparecer en sueños, pero sobre todo ese tema del dar y recibir y la conexión con el tiempo están muy ligadas en el hecho de ser productivas. Incluso las mujeres con arquetipo chamana, que puedan ser psicólogas, que puedan ser, dedicarse al tarot, de este tipo de cosas, eso es importante porque suelen Ujú. despegarse del piso y no, entonces hay que hacer ejercicios con el primer chakra. Por ejemplo, bailar twerk. Ok, Entonces, interesante, hacer chicas. twerking todos los días, un poquito de twerking, eso te va a empezar a ayudar a enraizarte y a ser más consciente de ese centro de poder. Y obviamente ese centro de poder ha sido muy herido, ¿no? Todo el tema de los abusos que el tercio de las mujeres por lo menos sufren, si no el 60% de las mujeres está allí enclaustrado. Entonces, al liberar esa energía, empezamos a entendernos mejor con la abundancia, que es una cosa, abundancia de ideas, abundancia de redes, abundancia de otro tipo digamos, capitales, ¿no? Ujú. Esto no solamente el capital del dinero. Una vez que nos conectamos con la abundancia, que tiene que ver con la creadora, vamos subiendo ya del centro energético de la musa al centro de la creadora y subimos entonces al centro de la guerrera solar, que con su voz aquí le dice al mundo para qué estoy aquí, cuál es mi lugar y qué vengo yo a dejar y a llevarme. Entonces después de allí pasas otra vez a tu amor divino, tu chakra, y subes con la maga, con la chamana. Y entonces de eso se trata la alineación de todos los chakras. Eso te puede llevar toda la vida porque hay veces que a mí me dicen, ay, yo he trabajado tanto esto y ahora me encuentro con eso. Bueno, sí, de eso se trata. Exacto, es un Sí, sí, proceso, sí. no es un proceso de toda la vida, no es que de repente no llegamos y solucionamos algo y ya nos sentimos no iluminadas y conectadas y de repente yo creo que luego viene otra prueba y hay que continuar, ¿no? Es un proceso de crecimiento constante. Incluso si seas un maestro, por ejemplo, mi maestro de Reiki y artes taoístas, él tuvo una caída de salud, ¿sabes? Y eso le enseñó cosas a él para ser mejor maestro y además para llevar adelante su misión en esta vida. Entonces, ese tipo de cosas no son manejables, no son controlables, pero como tú dices, podemos llevar una vida consciente y para hacer conciencia, hacer alma, y para eso está. Excelente, Holanda. Y quisieras compartir algunos recursos. Sé que, bueno, comentar un poco qué recursos ofreces, ¿no? Sé que hay un máster, luego talleres, algo que quieras compartir con las personas que nos estemos, hay invitaciones o algo que quieras compartir de la gente que nos está escuchando y que quiera profundizar en lo que estamos hablando. Bueno, gracias por la oportunidad. Nosotros abrimos el máster Mujer Mandala todos los años en mayo, que es un ciclo lunar, para luego terminar en un ciclo solar, pero vamos a petición a abrir un intensivo. Vamos por el nivel 2. Entonces en agosto, ya debe estar por salir la información, vamos a abrir de nuevo los niveles 1, 2 y 3 intensivos para que se puedan unir. Entonces, en el máster transitamos esos 4 procesos, conocemos nuestra ciclicidad, nos conectamos con nuestro mito personal, retomamos el poder solar, el emprendimiento sagrado y el cuerpo sagrado, ¿no? Que es esto del propósito, la intención, el logro. Y en septiembre vamos a tener Luna Motion, que es nuestro programa de yoga bueno, yoga, danza, movimiento y feminidad consciente. Pero antes vamos a tener una apertura bien especial que estamos preparando y que vamos a anunciar a mediados de agosto aproximadamente. Okay. Entonces,
En los temas relacionados con feminidad sagrada, esto es lo que viene en la Academia de Mujer Mandala. Ahora, por Ok. ejemplo, el sitio web no está operativo porque lo vamos a relanzar todo. Entonces también va a haber coaching uno a uno, trabajo uno a uno, trabajo de emprendedoras que quieren trabajar estos temas Te veo un también. poco Entonces, oscura, Holanda. sí, porque ya se hizo de noche. Ya se hizo de noche. A mí me pasó también en el primer live que hice con Maripili, que se hizo de noche y no había encendido la luz. Y aquí estoy con la luz de la laptop, iluminándome con la luz de la laptop, improvisando. El arte de la improvisación, claro Sí, que sí. no estoy yendo a lo A lunar. lo solar, por favor, regresa a lo solar. Total, total. Yo estoy aquí No, la próxima vez hacemos el link con una solar de vela. laptop, porque también me quedo a oscuras. Mira esto. No puede ser. Ah, qué Pero vale, inteligente. perfecto. Hay gente que recomendó la lectura del libro Mujeres que corren con lobos, algún otro libro que quieras comentar o algo que la gente, pues que sea más, ¿no? A mí me encanta leer y de hecho me encanta tener el libro en físico y para mí, pues siempre me gusta como que pedirle a mis entrevistados que recomienden, ¿no? Algún material o gente que quizás no tenga quizás la energía de asistir a talleres, gente que tiene no todavía como que esa parte de que no, mira, asistir como tal a un taller o a terapia no, pero prefieren comprarse su librito y empezar a trabajar con el librito, ¿sabes? Bueno, hay uno que no tengo porque lo tengo en ebook, que es el patriarca interior, que para este tema que tú nos comentaste, de por qué la reacción contra el hombre, la lucha entre y cómo equilibrar esos temas, no hay nada mejor que el patriarca interior de Sidra Stone. Lo voy a poner aquí, que como no lo voy a mostrar, entonces No te Sidra preocupes que Stone. después intercambiamos estos daticos y yo voy a hacer un post como resumen de las ideas Ah, principales que hemos comentado. Sidra Stone. Ujú. Acá hay un clásico que no es que me mole, pero obviamente es nuestra maestra, Luna Roja de Miranda Gray, para que quieran trabajar el tema del cuerpo, la menstruación y tal, porque tú me pedías un tip, pues bueno, vamos a sembrar nuestra sangre menstrual y vamos a honrar nuestro momento menstrual, a verlo de otra manera, enseñárselo a las niñas de otra manera, a las Total. jóvenes, etcétera. Luna Roja nos ayuda con eso. Ojo, si le van a poner en la matica la sangre menstrual, por favor, mézclenla con agua, que eso es muy fuerte para la mata, la pueden matar de buena. Ajá, ajá. Este es un libro que yo amo profundamente, se llama La prostituta sagrada, Wow. obviamente con un tema histórico, porque en el pasado los templos obviamente estaban dedicados también a la sexualidad sagrada, entonces allí se le llama prostituta porque recibe y a través de la sexualidad, pues se encuentra un tipo de espiritualidad, ¿no? Entonces, tiene algunos problemillas relacionados con el tema histórico real de lo que pasaba en esos templos, pero en Ujú. líneas generales, arquetipal es impecable, Ok. ¿no? Ah, pues, por supuesto, mujeres que corren con los lobos, Ujú. ya lo hemos nombrado y que además es una belleza, porque es de mito, ella es una cuenta, cuentos fundamentalmente, entonces leerlo es muy, muy plácido, muy, muy bonito, ¿no? Incluso yo creo que para los chicos, yo creo que es interesante que los chicos lean este libro, porque yo creo Totalmente. que es un entendimiento incluso hasta personal, ¿no? Y cómo estas figuras de la psique, ¿no? De la mujer, ellos se pueden ver perfectamente, ¿no? Reflejados también. Cuentos que hablan sobre el masculino, piel de foca, por ejemplo, que es el acercamiento a lo masculino es hermoso, entonces, obviamente, y además estos temas se pueden hablar con los hombres. Ya esto también se ha superado, ya estos grupos no son solo de mujeres, ya los hombres han empezado a formar sus grupos. Y a mí, por ejemplo, cuando se enteran, cuando, por ejemplo, el tema del ciclo menstrual, el ciclo hormonal, mejor dicho, me dicen, oye, ¿por qué no nos explicaron eso a los 13 años, a los 11 Total, años? total. La hubiésemos vivido de otra manera, así que ya ellos están muy abiertos y bueno, por supuesto, este es una de mis Biblias, Ser mujer, un viaje heroico para todo este tema de la recuperación de la herida, ¿no? Y aquí está el famoso que ¿cómo se llama? En mi timeline pueden ver el esquema
del viaje heroico, ¿no? Que son 10, 12 etapas. En este caso, esto se diferencia de la de Campbell porque nosotros empezamos más atrás, como siempre. Tenemos como 3 estaciones más en comparación con el viaje heroico del hombre. Y esto, que te lo traigo porque ya nada más la portada es bastante, es de Mariana García Legar, una mujer que tiene toda la vida trabajando estos temas acá en España y que yo, bueno, admiro desde hace como 20 años. Fue un poco la manera en que yo me introduje en esto, Ujú. y esta es la rueda del año. Nosotros transitamos un ciclo nocturno y un ciclo diurno también, y eso hay que honrarlo, no hay que escapar de eso, No hay que y hay que escapar. sentir. Entonces este libro es precioso porque si bien está ubicado en la cultura española, de todas maneras en Latinoamérica tenemos mucho de esto, pero no tenemos quizás las 4 estaciones, pero sí nos muestra muchísimo lo que tiene que ver con lo ancestral, de honrar la energía de la tierra. Entonces Mm. si puedo conseguir o seguir alguno de sus textos, ella de la rueda, ahorita se me escapa el nombre, pero ella tiene un blog también que habla, nos sincroniza con la tierra y con sus ciclos. Y Claro, eso no es como siempre la naturaleza, gran maestra. una gran maestra. Olvídate de libros. Si tú te sientes, te dejas llevar y entonces me siento deprimida, de pronto entonces estoy viendo las nubes que se están poniendo en el cielo, fíjate que como es adentro es afuera. Entonces empezar, nuestra razón empieza a trabajar, pero que nuestra razón no trabaje para bloquear, sino que trabaje para iluminar. Exacto. Entonces, allí abrirnos, aquí estas son nuestras emociones, este es nuestro cuerpo, esto es lo que siento, esto es lo que integro, y esto es lo que quiero, esto es lo que deseo hacer con todo lo que estoy viviendo. Así es. Bueno, a modo de conclusión, Holanda, ya estamos ya en el minuto 47 del live y no quiero que se nos corte porque sé que creo que lo corta a la hora el Instagram. Bueno, darte las gracias por todo este valioso conocimiento sobre el abordaje, ¿no? Y que nos ayuda a entendernos mucho mejor como mujeres. Y bueno, pedirte, no sé si quieres dar alguna conclusión, alguna invitación a modo de lo que hemos hablado, ¿no? Y la importancia de profundizar en estos temas, no solo como mujeres, sino como sociedad. Claro, es importantísimo. Esto es un mensaje social, político, importante. O sea, Político. hay que dejar el tabú de lo espiritual. Hay que dejar eso que no es un tabú. O Sí, sea, mucha gente me dice cuando me ve, ¿no? En estas cosas. Y fíjate que yo antes de iniciar también un camino espiritual, primero tuve como que ese despegue, ¿no? De mi educación bien católica, que nunca realmente me sentí parte de ella, pero luego también tenía mucho escepticismo por el camino espiritual, ¿no? Y veía, ay, estos locos, estos New Age, no sé qué. Y luego cuando ya me metí, ¿no? Y realmente lo sentí y lo he vivido y transitado, mucha gente aún hoy, ¿no? Y yo los dejo porque tampoco me gusta entrar en el debate. Mucha gente claro. pues no lo ve como tal cual, ¿no? Hay estos místicos, ay, agarra un porro y te lo fumas, y esta gente que está por ahí, ¿sabes? Muy New Age, muy... Yo creo que es importante, ¿no? Lo que estás diciendo, y disculpa que te interrumpí, pero me emocioné, ¿no? Sí, Como es no, es que es así. un Es que mensaje cuando niegas, político, tal cual. claro, es que cuando niegas eso, es allí donde tú sientes la ruptura, la herida, que es lo que me falta. Entonces, yo viajo por todo el mundo y no termino de encontrar, y yo gano mucho dinero, y yo hago muchos proyectos y no termino de encontrar. Y es precisamente porque hemos cercenado lo espiritual de nuestras vidas, y como acabamos de explicar, es una función psíquica. Nos guste o no, no importa que te escribas a una religión o no, es estar en contacto contigo, es buscar tu centro 1, 3 veces al día. Entonces, eso es un poco el tip. Conéctate al salir el sol, al mediodía, conéctate con los alimentos que consumes en alguna de tus comidas, y conéctate en la noche con la luna, para que puedas ir equilibrando tus polos de conocimiento y empezar a hacer conciencia, empezar a trabajar el alma. Entonces, ese sería como un tip muy rápido, de estar de encuerparte, ¿no? De Por parte. empezar a tomar todo esto dentro de ti y ser el vórtice de energía que necesitas ser.
Excelente, excelente. Gracias, gracias, muchísimas gracias, Holanda, por todo este conocimiento, por tu tiempo, por tu apertura y por la simpleza y dulzura de tus palabras que creo que facilitan mucho el aprendizaje y sobre todo, ¿no?, el entendimiento de estos temas que a veces pueden ser pues o muy duros o muy complicados de abordar. Y creo que el hacerlo desde un punto de vista no tan dulce y con esa paciencia, creo que sí, que puede ayudar mucho. Te Pues agradezco por ser mi invitada en este proyecto Gente Consciente y doy gracias a la gente que se conectó, a la gente que comentó. Y bueno, sé que este live quedará grabado en tu perfil, ya que no lo pudimos hacer desde mi perfil, quedará grabado en tu perfil 24 horas, pero sé que, bueno, me podrás compartir de alguna manera para yo transmitirlo luego también en mi perfil y que la gente pueda volver a verlo. así Gracias, será. Holanda, por esta conversación maravillosa y espero seguir en contacto contigo y poder conectarnos en un futuro para seguir tratando estos temas de importancia para todos. Muchas gracias. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Yo disfruté un montón y voy a conectarme todos los lunes para que te Bueno, conectes con toda esta gente que estuvo en la transmisión, que seguramente es gente consciente también. sí, sí, Un sí, beso. claro que sí. Un beso, Holanda, gracias. Bendiciones. Y bendiciones, igual para ti. Bye.